Bien, seguimos. Estábamos hablando de la importancia de la apertura de datos, de lo que hoy se denomina Open Data, de la gestión de datos abiertos. Un poco decíamos que el enfoque de datos públicos abiertos que debemos asumir los servidores públicos, las organizaciones públicas, pero por supuesto esto debe ser una decisión también de los más altos niveles, porque sin voluntad política, sin decisión política, es imposible que una institución, por más voluntad que tengan sus servidores, sus integrantes, sus servidores públicos, lo puedan hacer. Entonces, tiene que haber una voluntad férrea de la apertura de datos desde los máximos niveles de las instituciones públicas. Pero lo cierto es que un enfoque de datos públicos abierto tiene o pasa o es importante reconocer el rol fundamental del gobierno, que pasa de ser un administrador de información pública y con una responsabilidad para que esto esté libre, sea disponible, esté disponible para la ciudadanía. La transparencia activa en el ámbito gubernamental se define como una mayor apertura y para compartir información que permite al público tomar decisiones políticas. No sirve compartir datos públicos que no le sirvan a la ciudadanía para la toma de decisiones de la red pública, de la cosa pública, y que permita también mejorar la capacidad de respuesta de los gobiernos y reducir el ámbito o los espacios o los nichos de corrupción. En esto seguimos a la doctora Esther Kaufman, la coordinadora de la Red Académica de Gobierno Abierto, con quien trabajamos. Nuestro equipo es parte, fundadores de la Red Académica de Gobierno Abierto, cuyo portal les vamos a dejar en uno de los soportes de guías de apoyo para que puedan acceder al portal de la Red Académica de Gobierno Abierto y allí puedan consultar información, bajar información, consultar actividades y estar al pendiente de todos estos procesos y estos mecanismos de apertura y sobre todo de sistemas de gestión de la información pública y de datos abiertos. Hay un dato importante que me parece digno de destacar, saliéndonos un poco de la bibliografía obligatoria, pero también como parte de la experiencia propia. Así como los datos abiertos y los sistemas de información y los sistemas de gestión de información cumplen un rol central para la toma de decisiones por parte de la ciudadanía, también son un elemento central para mejorar las capacidades estatales. Capacidades estatales en cuanto a un concepto que hace a las fortalezas que tienen que tener las reparticiones públicas, las organizaciones y la gestión pública hoy en día. Capacidades estatales que tiene que tener el Estado, su brazo ejecutor que es el gobierno y la estructura orgánica que es la administración pública para que puedan desarrollar fielmente sus funciones de acuerdo a las expectativas y objetivos y esos altos fines que venimos hablando siempre del bienestar general, del bien común, del buen vivir de la ciudadanía. Las capacidades estatales se fortalecen con estos procesos y con estos mecanismos de libre acceso a la información, se fortalecen con buenos sistemas de gestión de la información pública. Las capacidades estatales también permiten una mejor relación con la ciudadanía y el fortalecimiento de las capacidades estatales también permiten generar un escudo, una fortaleza del servicio público contra los embates de intereses muy poderosos que hay detrás muchas veces de los actos de corrupción o de las acciones para corromper a los servidores públicos. Porque aquí hay que ser claro, hemos seguido varios autores, entre ellos al doctor Oslat, la doctora Esther Kauman también lo dice, también lo expresan los organismos multilaterales, los organismos internacionales. Aquí la corrupción o los hechos de corrupción no son responsabilidad exclusiva de los servidores públicos, de los funcionarios públicos de alto nivel, tanto de cargos electivos como de cargos delegados, o de los servidores públicos de los distintos estamentos de las organizaciones públicas. Aquí tiene que haber un corruptor, un corrupto y un corruptor, tiene que haber un agente que propicia el acto de corrupción y otro que lo acepta y lo convalida. Pero lo cierto es que mejorar las capacidades estatales también sirve desde el punto de vista de la gestión de los datos abiertos, de la transparencia activa y de la buena gestión de los sistemas de información pública, también generan una coraza protector, un escudo protector y un ambiente más sano para evitar estos nichos de corrupción. Es otra vez un beneficio de doble vía, de ida y vuelta entre
las organizaciones públicas y la ciudadanía para para poder romper y quebrar finalmente estos grandes intereses y este poder enorme que a veces tienen los agentes que corrompen, los agentes representantes de intereses generalmente económicos y también políticos muy fuertes que generan estos actos, estos nichos de corrupción. Vuelvo a decirlo porque a veces pareciera que se sienta en el banquillo de los acusados únicamente a los funcionarios, a los servidores públicos, y en los hechos de corrupción en realidad hay varios actores intervinientes, no solo los funcionarios y los servidores públicos. Sobre el servicio público y sobre los servidores públicos tenemos que poner la atención y la lupa, pero también hay que estar atentos a estas fuerzas corruptoras que muchas veces representan intereses muy poderosos y que son muy difíciles a veces de combatir. Por eso siempre lo decimos, lo hemos dicho en módulos anteriores, la lucha contra la corrupción a partir de estos mecanismos de transparencia y apertura no puede ser una lucha quijotesca, no puede ser la lucha de un solo servidor público, sino que tiene que ser un ambiente, una sensibilización y un ambiente dentro de la cultura de nuestras organizaciones públicas que esté dispuesto a luchar y a avanzar y a denunciar y a prevenir los hechos de corrupción. Decíamos entonces que la apertura de datos es fundamental, que la información pública es un bien social, es un bien común, es parte del capital social. Hoy muchos índices incluso miden el desarrollo del capital social, también incluyendo estos sistemas de apertura de datos y estos beneficios del acceso a la información pública para la ciudadanía, y como decíamos también en esta doble vía para potenciar las capacidades estatales. Pero no sirve abrir datos por abrir y simplemente colgar datos en un portal, como decíamos anteriormente, y con esto justificar de que ya estamos cumpliendo con actos de transparencia y de open data. En realidad, hay una serie de principios universales que están reconocidos por la Alianza para el Gobierno Abierto, a la cual adhieren gran parte de los países, y también prescripto en muchos de los manuales y muchas de las recomendaciones que nosotros estamos viendo de los distintos organismos internacionales que hablan de cómo deben abrirse esos datos. Y hay al menos 8 principios. Después se subdividen, pero en el poco tiempo que tenemos en estos módulos cortos, al menos quiero que les quede claro, por si ustedes forman parte o van a formar parte o van a propiciar o van a interactuar en equipos que mantengan, diseñen, propongan portales de datos abiertos en sus organizaciones, o si ya forman parte de esos equipos, que tengan en claro que hay 8 principios mínimos universales que debe cumplir la apertura de datos. Los datos que vamos a abrir, la información que vamos a poner a disposición como información pública a la ciudadanía, tiene que ser de datos oportunos y actualizados. No sirve de nada poner una serie de datos anticuados o obsoletos que ya no sirven para tomar decisiones en tiempo real. Por supuesto que sirven las series históricas de datos que ayudan a la construcción de cómo hemos llegado a un índice, a una estadística, a un dato duro determinado que nos sirve para analizar o a diagnosticar alguna situación propicia o algún problema o alguna necesidad social. Pero además los datos tienen que estar actualizados. Puede haber, por supuesto, y hay, y es necesario series históricas de datos que nos permitan seguir la historia y la construcción de cómo hemos llegado a un dato actual. Pero es fundamental que los datos sean oportunos, pertinentes y actualizados y que nos sirvan hoy con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en tiempo real para tomar decisiones y para leer lo que está sucediendo, para leer e intervenir en los actos públicos, para comprender las decisiones públicas a partir de datos reales, oportunos y actualizados. Los datos no tienen que ser discriminatorios, tienen que tener un principio de inclusión, cualquiera puede acceder, en esto también tiene que haber, y de hecho hoy es bastante sencillo, no soy un especialista, pero nosotros tenemos en el equipo de la universidad gente que hace accesible los datos en todas las plataformas posibles para que cualquier persona pueda acceder a ellos, incluso hoy hay dispositivos que se pueden aplicar, que pueden permitir la utilización de datos de todo tipo, escritos, visuales y audiovisuales, para que cualquier persona pueda acceder, no importa su condición. Deben ser completos.
Aquí esto sería largo de explicar, pero muchas veces hay serie de datos históricas y también datos en tiempos reales que se publican ex profeso de manera incompleta o que le falta una parte. Esto es parte de una estrategia que sigue siendo una transparencia opaca, que no aporta la transparencia activa de la que hablamos. Los datos deben ser completos, deben poder, yo en un clic debo poder bajar toda la información de una rama o un rubro o de un bloque de datos o de un clúster de datos que me permitan comprender cabalmente el hecho que estoy buscando o la información que estoy analizando. Deben ser accesibles para todos, deben ser reutilizables, procesables, en formatos no propietarios. No pueden ser datos que yo tenga que acceder con una clave o que tenga que estar pidiendo autorización para acceder. Muchas veces se publican datos a los cuales tengo que acceder a través de loguearme con una clave de usuario y a veces tengo que hacer varios clics para llegar hasta ese dato y muchas veces son de plataformas prepagas o con propiedad o con licencias. Hoy cada vez más se está propiciando el uso de datos en formatos no propietarios y que no estén bajo licencias cerradas. En todo caso tienen que ser a partir de plataformas completamente abiertas y reutilizables. Tienen que ser datos en general primarios, es decir, de fuente que ha promovido o ha propiciado o que desarrolla y diseña la propia repartición que está publicando esos datos. Eso no quiere decir que no podamos usar o citar también fuentes secundarias o terciarias, pero en general los buenos datos son datos primarios generados por la propia repartición que los está publicando en su portal. Como dijimos, deben ser procesables, reutilizables, no sujetos a licencia ni derechos a propiedad y de uso libre, como estábamos diciendo. Estos principios son al menos de base los principios universales que deberíamos seguir, que ustedes deberían seguir o propiciar en sus reparticiones si van a formar parte o si van a asesorar o si van a intervenir en los equipos que trabajen en la apertura de información o que pongan información accesible a la ciudadanía o que decidan o tomen decisiones en qué información se va a publicar. Volvemos a lo mismo que lo dijimos en módulos anteriores. Por supuesto, esto tiene que tener en cuenta también la protección de determinados datos sensibles, datos que hacen a datos personales, datos que hacen, por ejemplo, en una causa judicial, a datos prioritarios del secreto de sumario o del secreto de la investigación, o por ejemplo datos personales que tienen que ver con el patrimonio personal, o datos que son de cuidado desde el punto de vista, por ejemplo, hoy en la historia clínica digital hay determinados datos, en general muchos datos de salud personal que deben ser protegidos. Pero fuera de ese ámbito, fuera de esos datos que incluso muchos están establecidos en la ley 27275 de reconocimiento de los derechos de acceso a la información pública que ha sacado nuestro país como en otros países hace un tiempo, la normativa establece en general cuáles son los datos que pueden publicarse libremente y cuáles son los datos que deben ser protegidos. Pero en general, los datos que tiene el Estado, que tienen las reparticiones públicas, que no comprometan los datos personales individuales de las personas, de sus beneficiarios, de sus integrantes, de su personal, en general la información debe estar toda a disposición. Y debe estar, como decíamos, a disposición siguiendo estos 8 principios universales que deben considerarse y deben llevarse a la práctica para la apertura y el uso de los datos públicos. De esa forma vamos a poder diferenciar e identificar los distintos tipos de mecanismos de apertura y si caen en alguna de estas clasificaciones. Hay más, pero las hemos simplificado en las clasificaciones de transparencia opaca, transparencia clara, transparencia activa, que es la que nosotros propiciamos y en la que creemos y estamos convencidos que debe ser llevada adelante, y la transparencia pasiva, que es la que la mayoría de los organismos están utilizando en sus portales de datos. Deberíamos pasar de la transparencia pasiva a la transparencia activa. Deberíamos todas las reparticiones públicas y la gestión pública en general pasar entonces de esta transparencia pasiva
a la transparencia activa y a la verdadera apertura